Pues la última parte que vamos a hacer de repaso para la gente de segundo de bachillerato fundamentalmente es la de representación de funciones. En este caso, ustedes un poquito más adelante, a lo largo del curso, van a tener un apartado que es la de representación de funciones, donde tienen que hacer todos los pasos para poder representar. Ahora es un poquito más sencillo y lo único que vamos a ver son funciones tipo polinómicas, cómo se representan gráficamente. Luego veremos el tratamiento de los valores absolutos y alguna función un poquito más rara para ustedes, que es los logaritmos, fundamentalmente los logaritmos neperianos, ver cómo se representan gráficamente. Por ejemplo, en los casos que voy a hacer no es necesario estudiar concavidad, convexidad, no hace falta calcular asíntotas. Por ejemplo, en las funciones polinómicas, ya les digo, es el tratamiento de funciones más sencillas que tenemos, pero sí que nos vale para recordar los pasitos o el orden que tenemos que seguir a la hora de representar funciones. Lo que más les cuesta son los valores absolutos, pero ahora les vamos a dar unos truquitos para que vean que también es bastante sencillo. Vamos a empezar con una función de este tipo. Y igual a x cubo menos 3x cuadrado. Bien, ahí tengo una función polinómica de grado 3. ¿Qué ocurre con las funciones polinómicas? Si tenemos una función donde la x de mayor grado es 1, lo que tenemos gráficamente es una recta. Si lo que tenemos es una función de grado 2, lo que tenemos es una parábola. Y si lo que tenemos es una función de grado 3 o mayor que 3, funciones de tipo polinómicas, lo que vamos a tener son serpientes, tramos de crecimiento, de decrecimiento y así sucesivamente. ¿Cuántos tramos de crecimiento vamos a tener? Pues bueno, dependerá del grado del exponente de la x. ¿Cuál es el mayor exponente que tiene aquí la x? 3. Por lo tanto, va a tener dos extremos relativos, es decir, va a tener una forma creciente y luego decreciente, habrá un máximo y luego un mínimo, o al contrario, primero decreciente y luego creciente. Eso ya lo veremos en el estudio de la propia función. Si fuera una función polinómica, pero en vez de grado 3, de grado 4, seguiremos teniendo una serpiente, pero en lugar de dos extremos relativos tendrá tres extremos relativos. Podrá ser primero creciente, luego decreciente, creciente, decreciente, donde hay tres extremos relativos, o al contrario, dos máximos, un mínimo, o dos mínimos y un máximo, y así sucesivamente. Bueno, les recuerdo, solamente en plan resumen, si yo tengo y igual a x más un valor que sea un término independiente 5, en este caso la representación gráfica de este tipo de funciones son rectas. Les recuerdo rápidamente, esto son rectas. ¿De qué forma tienen? Muy sencillo, fíjense ustedes. Primero, me fijo en qué numerito va multiplicando la x. En este caso es el 1. Como el 1 es positivo, es mayor que 0, puedo concluir que la recta es creciente. Y este 5 de aquí, que no tiene ninguna x acompañándolo, es el término independiente. Eso significa que este es el punto de corte de la función con el eje y. Concretamente, en este caso, lo que vamos a tener es una función de este estilo. Creciente que pasa por el punto número 5. Si tuviésemos y igual a menos x más 4, en este caso vuelve a ser lo mismo. Me fijo, ¿qué numerito va multiplicando a la x aquí? Un menos 1. Eso significa que la recta es decreciente y que va a pasar por el 4. Este es el punto de corte. El término independiente siempre será el punto de corte con el eje y. Entonces, si yo represento gráficamente, lo que tengo es algo tal que esto. Aquí tengo el 4, por ejemplo, y como esta es decreciente, sería así.
Esto con respecto a las rectas. Hay dos casos especiales de recta. A ver, ¿qué ocurre si yo tengo y igual a 5? Esta recta de aquí, si yo la represento, su forma va a ser algo tal que así. Y este punto es el 5. Va a ser una recta con pendiente 0. Vamos a ver si somos capaces de entenderlo. Y igual a 5 significa que para cualquier valor que nosotros le demos a la x, para 1, para 2, para 3, para el que ustedes quieran, y siempre va a valer 5, por lo tanto siempre tendremos una recta con pendiente 0. Y el otro caso especial es este de aquí, x igual a 3. Si yo represento gráficamente esta recta, también es una recta, lo que voy a tener es una recta de esta forma. Aquí tengo el 3. Independientemente del valor de y, x siempre va a valer 3. Si yo le doy a y este valor, x va a valer 3. Si yo le doy a y este valor, y va a valer 3. X va a valer 3. Por lo tanto, lo que tengo es una recta. Y esta recta se dice que tiene pendiente infinito. Esta recta tiene pendiente 0, esta recta tiene pendiente infinito. Bueno, pues ahí tenemos más o menos el tratamiento de cómo se representan las rectas. Es muy sencillo. Si se fijan, para estos casos de aquí, para todos estos casos de aquí, el dominio va a ser todo el conjunto de los números reales. Puedes darle cualquier valor de x, puedes darle cualquier valor de x. Puedes darle cualquier valor de x. Para x igual a 1, y va a valer 5. Para x igual a menos 3, y va a valer 5. En cualquiera de estos casos, el dominio de este tipo de funciones, de estas rectas, va a ser todo r. Aquí no, porque si el dominio está asociado a los valores que puede tomar x en mi función, en este caso está diciendo que x solamente toma el valor 3, por lo tanto, el dominio en este tipo de funciones x igual a un numerito va a ser el propio numerito, en este caso 3. Así es como se representan las rectas. Bien, ahora vamos a ver cómo representábamos las parábolas. Una parábola tenía esta forma, y igual a x cuadrado más bx más e. Esta es la fórmula de una parábola. ¿Por qué sé que es una parábola? Porque la x de mayor grado está elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué conclusiones puedo sacar cuando yo veo una ecuación de esta forma? Perdón, una función de esta forma. Bien, si a es mayor que 0, la parábola será de esta forma, así, contenta. Si a es menor que 0, la parábola será de esta otra forma, triste. Bien. Más cositas sobre las parábolas. Si yo tengo y igual a 2x cuadrado, si tengo y igual a 7x cuadrado y si tengo y igual a 5x cuadrado, ¿qué diferencia hay entre esta parábola y esta parábola? Muy fácil. Yo represento gráficamente mis ejes cartesianos y siempre que tenga una parábola de este tipo, y igual a x cuadrado, no tenga término en x y no tenga término independiente, lo que ocurrirá es que la parábola tiene su vértice centrado en el origen. Entonces, esta parábola, igual, vamos a ponerle a cada uno un color, igual a 2x, será su vértice centrado en el origen, como lo que multiplica, el coeficiente que multiplica a la x cuadrado es positivo, será una parábola contenta, por lo tanto, esto será así.
con vértice centrado en el origen. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esta parábola y esta otra parábola? Porque el coeficiente que multiplica a la x cuadrado también es positivo. Pues en este caso es así, mucho más cerradita. Y este último caso, el 5, que es un valor intermedio entre 2 y 7, da lugar a una parábola de este tipo, con una apertura intermedia entre esta y esta otra. Bien, cuanto mayor es el coeficiente que va multiplicando a la x cuadrado, más cerradita es. ¿Eso qué significa? Que crece más rápido, es lo único que tienen que saber. Bueno, ese es el primer tratamiento de las parábolas. Ahora, ¿qué ocurre si lo que tenemos es término en x cuadrado y término independiente? Ahora lo que nos falta es este, es el que no tenemos, término en x. Bueno, pues esto son parábolas cuyo vértice lo tenemos aquí centrado en el eje de ordenadas, es decir, son completamente simétricas con respecto al eje y. Pero en lugar de tenerlo centrado en el origen, en el 0, 0, lo tenemos desplazado a lo largo del eje y. Explícate un poco mejor, Pablo. Mira, vamos a ver. Si yo tengo y igual a 2x cuadrado más 3. Anteriormente habíamos representado y igual a 2x cuadrado. Y ahora tenemos y igual a 2x cuadrado más 3. Bien. Si antes y igual a 2x cuadrado era esta parábola centrada en el origen, contenta porque el numerito que va multiplicando la x cuadrado es positivo, ahora lo que tendré es esto de aquí. Tiene término independiente, el término independiente es 3. Eso significa que está desplazada 3 posiciones. Y ahora lo que haremos es la misma parábola, pero desplazada 3 posiciones hacia arriba. Es lo mismo, desplazado 3 posiciones hacia arriba. ¿Qué ocurre si yo tuviese esta otra parábola? Igual a menos 3x cuadrado más 8. Bueno, exactamente igual. Primero que nada, me fijo en cómo es, si es contenta o triste. ¿Qué numerito va multiplicando al x cuadrado? El menos 3. Eso significa que es negativo, por lo tanto la parábola es hacia abajo. Ahora veremos qué es eso de hacia arriba hacia abajo, si se llama cóncavo o convexo. Y luego está desplazada 8 posiciones, es decir, el vértice lo tiene en el 0, 8. Bueno, muy fácil, pues vamos a representarla. El 0, 8, vamos a poner que aquí está el 8, aquí tenemos el vértice. Lo único que, como esta parábola es triste, va hacia abajo. Y ya con eso tenemos representada aproximadamente todas las parábolas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos término en x? Si tenemos término en x, lo que ocurre es que ya no tengo una parábola que es simétrica con respecto al eje y. Estas parábolas, todas estas de aquí, si nosotros doblamos el eje cartesiano por el eje de las y, tenemos que son simétricas. Aquí exactamente igual, aquí exactamente igual, pero siempre que aparezca término en x, tenga una función del tipo y igual a ax cuadrado más bx más c, o y igual a ax cuadrado más bx, simplemente ya no tengo parábolas simétricas respecto al eje y. Ahora, por ejemplo, están desplazadas. Esta sería una forma, o esta sería otra forma de parábolas que responden a este tipo. Bien, de momento no nos hace falta saber más. Luego tendremos que representar una parábola y
un valor absoluto referido a una parábola. Y veremos todas las cositas que nos quedan por aprender. Bien. Vamos a estudiar ahora cómo representaríamos gráficamente esta función de aquí. Bien, esto es una función polinómica. Por lo tanto, si es una función polinómica, no tenemos por qué estudiar el dominio, ya lo sabemos. Si es una función polinómica, el dominio va a ser todo R. Da igual el valor que metamos a la x, que le demos a la x, que siempre nos va a devolver un número la función sin ningún problema. Podemos dar un valor positivo, podemos dar un valor negativo, podemos dar el 0, no presenta ningún problema. La función me va a devolver otro valor. Por lo tanto, podemos decir que el dominio va a ser el conjunto de los números reales. Si el dominio es el conjunto de los números reales, no existe ningún punto que no pertenezca al dominio, podemos adelantar que no existen asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque les recuerdo que las asíntotas verticales coincidían generalmente con aquellos puntos que no pertenecían al dominio. Pero aquí todavía es muchísimo más sencillo. Si tenemos una función polinómica, no va a tener asíntotas de ningún tipo, ni verticales, ni horizontales, ni oblicuas. Esas ya las estudiaremos cómo se calculan cuando estemos en el tema de representación de funciones. Bien, por lo tanto, ya tenemos el dominio. Segundo punto, no existen asíntotas de ningún tipo. Y ahora vamos a hacer el estudio de los puntos de corte. Esto es muy importante. Yo quiero saber dónde corta mi función, en caso de que corte, al eje X, y quiero saber dónde corta mi función al eje Y. Eje X o de abscisas, eje Y o de ordenado. Pues vamos a estudiar los puntos de corte. Puntos de corte. Empezamos con los puntos de corte con el eje X. Fíjense una cosa, se puede entender todo en matemáticas. Los puntos de corte en el eje X significa que mi función pasa por aquí, o que pasa por aquí, o que pasa por aquí. Entonces aquí estaría cortando el eje X, aquí estaría cortando el eje X y aquí estaría cortando en el eje X. ¿Qué denominador común, qué característica común tienen todos estos puntos? Es que en cualquiera de estos tres puntos, ¿cuánto vale la coordenada Y? Aquí la coordenada X será la que sea e Y vale 0. Aquí la coordenada X será la que sea e Y vale 0. Y aquí la coordenada X será lo que sea e Y vale 0. Por lo tanto, cuando yo estudio los puntos de corte con el eje X, Y siempre valdrá 0. Por lo tanto, aquí lo que tengo que hacer es que igualo a 0. X cubo menos 3x cuadrado tiene que ser igual a 0. Y resuelvo esta ecuación. Muy fácil. Podría ser Ruffini porque se trata de una ecuación de grado mayor que 2, pero no hace falta ser Ruffini. ¿Qué hago? Saco factor común a la x. Puedo sacar 2. Aquí tengo x al cubo y aquí tengo x al cuadrado. Entonces, si yo saco factor común a x al cuadrado, si aquí quito 2x, ¿qué me queda? Una única x. Menos, si aquí quito las x al cuadrado, ¿qué me queda? Solamente el 3. Y esto es igual a 0. Para que un producto, esto de aquí por esto de aquí, sea igual a 0, se los enmarco. Para que este producto sea igual a 0, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? O bien que esta cajita, que x cuadrado, sea igual a 0, o bien que esta otra cajita, x menos 3, sea igual a 0. Por lo tanto, si x cuadrado es igual a 0, esto significa que x es igual a 0. Y aquí, si despejo,
x menos 3 igual a 0, x es igual a 3. Bueno, pues ya tengo los puntos de corte con el eje x. El x igual a 0 y el x igual a 3. Bien. Vamos a ver ahora los puntos de corte con el eje y. Puntos de corte con el eje y. Supongamos que ahora esta es mi función y yo quiero estudiar los puntos de corte con el eje y. Supongamos que corta por aquí o que corta por aquí. Entonces, este punto de corte con el eje y y este otro punto de corte con el eje y, ¿qué tienen en común? Muy sencillo. Las coordenadas de este punto serán x0 y lo que sea. Y las coordenadas de este punto serán x0 y lo que sea. Efectivamente, entonces para estudiar los puntos de corte con el eje y únicamente lo que hay que hacer es que x tiene que valer 0. Ya está, ya lo tenemos. Entonces x tiene que valer 0. ¿Cuánto vale y si x es igual a 0? 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado, esto es igual a 0. Entonces ya tenemos todos los puntos de corte con el eje x y el eje y. Bien. A continuación ya tenemos calculado el dominio, la existencia del tema de las asíntotas, que en este caso no hay que representar nada, los puntos de corte. Muy importante. Yo les dije que esta función es una función polinómica de grado 3, será una serpiente, va a tener esta forma así. O al contrario, esta forma así. Entonces, ahora lo que tenemos que estudiar son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Muy fácil. 4 intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bien. ¿Cómo se estudia eso? Primero que nada considero mi función y igual a x cubo menos 3x cuadrado. Para considerar los intervalos donde está creciendo o decreciendo, lo que hago es la primera derivada la igualo a 0. Esta derivada de una función polinómica no tendrá mucho problema. X cubo será la derivada 3x cuadrado. Y esta derivada menos 2 por 3, 6x. E igual a 0. Si no nos acordamos de derivar, dentro de poquito subiré una clase de derivación, de todo tipo de derivación, desde las más sencillitas hasta las más complicadas, ¿vale? Luego, ya tengo la derivada e igualado a 0. Ahora tengo que ver qué valores de x anulan la primera derivada. Entonces, vamos allá. Ahí que tengo una ecuación de segundo grado. Pero fíjense, es una ecuación de segundo grado incompleta. No vale la pena hacer la formulita. Si sacamos factor común, resolveríamos mucho más rápido. Saco factor común a la x, y si yo le quito de aquí una x, ¿qué me queda? 3x. Y si quito de aquí una x, ¿qué me queda? 6. Igual a 0. Y ahora la pregunta de siempre. Para que este producto, esto por esto, sea igual a 0, o bien x es igual a 0, ya tenemos una solución, o bien 3x menos 6 es igual a 0. 3x es igual a 6, x es igual a 6 tercios, que es igual a 2. Bien, pues con eso ya tenemos mucho hecho. Ya lo que hago ahora es dibujarme una recta y colocar estos valores que hicieron que la primera derivada se anulara. 0 y 2. El siguiente paso va a ser, voy a coger un puntito que esté en cada uno de estos tramos y lo voy a sustituir en la primera derivada. Y lo que voy a hacer es ver qué signo me sale. No me interesa en absoluto, el valor, solamente me interesa el signo. ¿Por qué? Porque les pongo aquí de recordatorio. Si esa primera derivada particularizada en el punto
me sale positiva, significa que el tramo es creciente. Y si esa primera derivada particularizada en el punto me sale negativa, el tramo es decreciente. Bien, pues vamos a ver. Vamos a coger un valor en este tramo de aquí. Sería el menos 1. Voy a sustituir. Voy a coger aquí y voy a sustituir la primera derivada por menos 1. ¿Y qué me queda? 3 por menos 1 al cuadrado, 3 por menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, 3 por 1, 3. Menos 6 por menos 1, menos 6. Entonces, menos por menos más, esto me queda positivo, por lo tanto es tramo creciente. Vamos a coger ahora un valor comprendido entre el 0 y el 2. Por ejemplo, el 1, que es el más sencillito de todos. Y voy a pasar para sustituirlo en la primera derivada. F' de 1 sería 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1. 3 por 1 al cuadrado, 3 menos 6. Decrecientes. Esto me queda negativo. Por lo tanto, este tramo es decreciente. Y finalmente vamos a coger un valor comprendido entre el 2 y el más infinito, por ejemplo el 3, que es el más chiquitín, entero más sencillo, y particularizo f' de 3, que va a ser igual a 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3. 3 por 3, 9, por 3 son 27, menos 6 por 3, 18, me queda positivo. Entonces este tramo de aquí es creciente. Tenemos un tramo creciente, decreciente, creciente. Bien, vamos a borrar aquí y ya estamos prácticamente llegando al final en esta resolución gráfica. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense, tenemos esto, podemos concluir que aquí tenemos un tramo creciente, aquí tengo un tramo decreciente y aquí tengo un tramo creciente. Eso significa que si crece y luego decrece, aquí en este puntito de aquí, el x igual a 0, lo que tengo es un máximo. Y aquí, si primero decrece y luego crece, en este puntito de aquí tengo un mínimo. Bien, ya sé que cuando x vale 0 la función alcanza un máximo y cuando x vale 2 la función alcanza un mínimo. Ya con esos datos podríamos representar la función. Ahora bien, si este es mi eje cartesiano, cuando x vale 0 la función alcanza un máximo, pero no lo sé si lo alcanza aquí, si lo alcanza aquí, si lo alcanza aquí o si lo alcanza aquí, o por ejemplo aquí, no lo sé. Entonces, ¿cómo resuelvo esa duda? Fácilmente, sustituyo el 0 en mi función, no en la derivada, sino en mi función. Por lo tanto, veo cuánto vale f de 0, que va a ser igual a 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado, que esto es igual a 0. Perfecto. Y ahora veo cuánto vale la función en 2. Bien, la función en 2 va a ser igual a 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado. 2 al cubo es 8 menos 3 por 4. Entonces 8 menos 12 es igual a menos 4. Finalmente, el máximo se alcanza cuando x vale 0 y vale 0. Aquí tenemos el máximo. Y el mínimo lo tenemos cuando x vale 2 y vale menos 4. Bien, con esos datos ya estamos en disposición de representarlo, además sin mucho problema. Vamos allá. Dibujo mis ejes cartesianos. Voy a quitar esto de aquí. El máximo lo teníamos en el 0, 0 y el mínimo en el 2, menos 4. Y ahora vamos a representar gráficamente la función. Venga,
empiezo traduciendo todo lo que he calculado, me lo llevo a los ejes cartesianos. Punto de corte, tenemos el 0, 0, aquí. En el 3 también corta. 1, 2, 3. En el 3 también corta. Punto de corte con el eje Y. En el 0, ya lo tengo marcado. Ahora, la función tramos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a dibujar. En este tramo de x igual a 0 hasta aquí, la función decrece. Entre 0 y 2 voy a dibujar una línea imaginaria, este es el 2. Aquí, en este tramo, la función crece. Aquí, la función, crece. Aquí, en este tramo, decrece. Y a partir de aquí, crece. Bien. Ahora, ¿qué forma tiene? Si tengo en cuenta esto, bueno, pues no puede ser de ninguna otra manera. Si aquí crece y esto es un máximo, necesariamente la función tiene que venir así. Tiene que venir así y a partir de aquí decrece. Si tenemos que en el 2 la función tiene un mínimo que es en el 2 menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, la función decrece hasta aquí y a partir de aquí crece cortando al eje en el punto 3 y ya la tenemos representada. Repito, la función en este tramo para x más chiquitines que 0 la función crece, pero crece desde aquí. ¿Por qué? Porque alcanza un máximo en el 0, 0, entonces va creciendo, creciendo, creciendo hasta alcanzar un máximo en el 0, 0. Luego, entre 0 y 2, la función decrece, alcanzando un mínimo cuando x vale 2. La función decrece alcanzando un mínimo aquí, cuando x vale 2. ¿Qué valor toma ahí? Menos 4. Y finalmente, la función en el tramo que va de 2 a más infinito, a partir de 2, la función crece, pero pasa justamente por este punto, porque habíamos dicho que x igual a 3 era un punto de corte con el eje x. Y con eso ya tenemos representado una función polinómica. No me voy a meter de momento en el estudio de la concavidad y de la convexidad, no nos interesa para poder representar bien funciones de este tipo. Insisto, cuando tengamos el tema de representación de funciones, sí nos centraremos más en el estudio de la concavidad o la convexidad y la convexidad. Bien, vamos a seguir representando ahora otro tipo de función. Vamos a representar funciones valor absoluto, que esa en principio les gusta un poquito menos. Y es porque desconocen cómo se puede hacer, pero es muy sencillo. Bien, si yo les digo a ustedes cuál es el valor absoluto de 5, todos me dicen 5. Si yo les digo cuál es el valor absoluto de menos 5, todo el mundo me va a responder 5 también. Entonces, sabéis todo lo necesario para no tener ningún problema con la representación de funciones de un valor absoluto. El valor absoluto es como una cajita mágica que lo que hace es coger el número que tú le introduces y quitarle el signo, ¿vale? Si es positivo, no pasa nada, pero si es negativo, lo transforma en positivo. Sabiendo eso, es suficiente para representar las funciones valor absoluto. Bien, vamos a coger esta función. Igual a 3 menos x. Y luego vamos a representar y igual a valor absoluto de 3 menos x. ¿Cómo sería eso? Bien, si yo me voy a fijar solamente en esta función de aquí. Ahí lo que tengo es un valor absoluto, no, ahí tengo una recta simplemente. ¿Por qué sé que es una recta? Porque x está elevado a 1. Vamos a centrarnos en esto. Y igual a 3 menos x. Si les gusta más, lo pueden poner como menos x más 3.
Primero los términos en x y luego el término independiente. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, muy sencillo, se trata de una recta. ¿Por qué? Porque la x de mayor grado está elevado a 1. Pero también sé que se trata de una recta decreciente. ¿Por qué? Porque el numerito que va multiplicando a la x es negativo, es un menos 1, por lo tanto es una recta decreciente. Y sé que pasa por y igual a 3 porque es el término independiente. Entonces, si yo la dibujara rápidamente, voy a tener algo tal que así. Algo tal que así. Donde este es el 3. Decreciente, porque el numerito que está multiplicando la x es el menos 1. Y este es el punto de corte con el eje y. Ya está, ya la tengo. Si quisiera saber algo más, podría decir ¿qué punto es este? Este es el punto de corte con el eje x. El punto de corte con el eje x, ¿cómo se calcula? Haciendo y igual a 0. Si calculo punto de corte con el eje x, digo que y es igual a 0. Entonces, menos x más 3 es igual a 0, tengo que x es igual a 3. Entonces, este punto de aquí es el 3. Y ya, ahora la tengo representada perfectamente. Ahí la tengo representada perfectamente. Pasa por el punto 0, 3 y el 3, 0. Bien. Esta no presenta ningún problema a la hora de representarla. Pero ¿qué ocurre si yo tengo y igual a 3 menos x en valor absoluto? Bueno, pues las funciones valor absoluto son como una cajita mágica que da igual lo que tú le metas en esa cajita, ella te va a devolver un valor positivo. Entonces, aquí, si yo tenía algo tal que así, fíjense que a partir de este punto de aquí, la función ya toma valores negativos. Está en el eje y negativos. Claro, al meterla en un valor absoluto, en este truco de magia, lo que hace es que todo lo que es negativo me lo transforma en positivo. Esto de aquí me lo transforma en positivo. Y gráficamente, esta función igual a 3 menos x pasa a ser esta función en valor absoluto. Ya esto dejaría de existir y lo único que tengo es función en el eje y positivo. Toda la función que tenemos ahora representada, toda esta función está en el eje y positivo. Todo es positivo ya. Eso es lo que hace una función valor absoluto. Eso es, digamos, el comportamiento gráfico. Pero, ¿cómo lo puedo hacer yo matemáticamente? ¿Cómo sería la forma más correcta de hacerla? Bien, cuando yo tengo una función valor absoluto, lo que hago es descomponerla en una función a trozos. Y eso lo haríamos así. Tenemos, es muy fácil, y igual a valor absoluto de 3 menos x. Y esto lo voy a dividir en una función a trozos. ¿Pero cómo exactamente? Muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es coger lo que tengo dentro del valor absoluto, y lo voy a igualar a 0. 3 menos x igual a 0. A continuación, despejo x. X es igual a 3. Bien, entonces me quedan dos tramos. Este tramo de aquí para x menores que 3 y este tramo de aquí para x mayores que 3. Bien, y estos son los dos tramos que voy a colocar aquí en mi función a trozos. Si x es menor o igual que 3, si x es mayor que 3. Ahora,
Si x es menor que 3, mi función no presenta ningún problema. Ya mi función es positiva de por sí. ¿Estamos de acuerdo? Mi función ya es positiva, está en el eje impositivo, está por la parte de arriba. Entonces no presenta ningún problema. Entonces aquí pondré mi función normal y corriente, 3 menos x. Y si estoy considerando x mayores que 3, aquí ¿cómo es mi función? Negativa, 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 negativa. Y a partir de aquí es negativa. Entonces lo que voy a hacer es coger esta función, el 3 menos x, y la voy a multiplicar por menos 1. Porque algo negativo multiplicado por menos 1 me lo convierte en positivo. Por eso a la función original la multiplico por menos 1. Si ustedes quieren, menos 3 más x. Hacemos la prueba para que vean que no les miento. Cojamos una x mayor que 3. Por ejemplo, el 5. Y vamos a sustituirlo aquí. Menos 3 más 5 directamente ya da 2. Positivo. Volvemos a coger otro. El 7. Menos 3 más 7 es igual a 4. Positivo también. Efectivamente, lo que hicimos fue coger cualquier valor mayor que 3 y ahora lo que hace es transformarme la función en positiva. Porque si la tuviese como antes, si yo cojo aquí el 5, 3 menos 5, menos 2. Negativo. Negativo. Pero al considerarla en valor absoluto, ya me la transforma en positivo. Y con eso ya tenemos representado, o vemos cómo se representa una función valor absoluto. Bien. Vamos a complicarlo un poco. Vamos a ver. ¿Qué ocurre si lo que tengo es esta función de aquí? Y igual a x cuadrado menos 5x más 4. Bien. Tengo que representar esa función y luego tengo que representar esta otra función, el valor absoluto de x cuadrado menos 5x más 4. Bien. ¿Qué es lo que tengo ahí? Me voy a centrar solamente en la primera. Ahí lo que tengo es una función cuadrática que se llama. ¿Por qué? Porque la x de mayor grado está elevado al cuadrado. Una función cuadrática, si la traducimos gráficamente, lo único que vamos a tener es una parábola. Siguiente paso. ¿Qué es lo que tengo? Multiplicando la x cuadrado, un número positivo, en este caso es el 1. Por lo tanto, x cuadrado multiplicado por 1 positivo, tengo que la parábola es contenta, es una parábola hacia arriba. ¿Vale? Ahora bien, tiene término en x cuadrado, tiene término en x y tiene término independiente. Eso significa que es una parábola que no es simétrica respecto al eje y. Por lo tanto, es una parábola que va a estar desplazada de alguna manera. Va a estar desplazada. Va a estar así, o va a estar así, o va a estar así. No lo sabemos. Es lo que trataremos de ver ahora. Bien. A continuación, vamos a ver cómo se representa de forma completa una función cuadrática. Lo primero que tengo que calcular, lo primero que calculo es el vértice. El vértice. Que en este caso, como es una función contenta, ese vértice coincidirá con el mínimo. Hay dos formas de calcularlo. Yo se las voy a hacer de las dos maneras. Ustedes eligen la que más les guste. La primera es, para calcular este vértice, imagínense que esta es la parábola en cuestión que tenemos. Este vértice tiene una coordenada x y tiene una coordenada y. Pues eso es lo que tengo que hacer. Primero calculo la coordenada x del vértice y la coordenada x del vértice es menos b partido de 2
menos b. B es el coeficiente que va multiplicando a la x, y a es el coeficiente que va multiplicando a la x cuadrado, 2 por 1. En este caso es menos 5, es 5 partido de 2, 5 medios, que es igual a 2,5, lo dejamos ahí, el que más le gusta. Y ahora lo que hago es, para calcular la coordenada y, vamos a ver, v sub i, es sustituir este valor en la función, que sería 2,5 al cuadrado menos 5 por 2,5 más 4. Y esto es 2,5 al cuadrado es 6,25 menos más 4. 2,5 por 5, si quieren 5 por 2 son 10, 5 por 0,5 es 2,5, entonces quedaría 12,5. Agrupo los positivos con los positivos, me quedaría 10,25 menos 12,5, y ahora esto me quedaría 2,25 negativo. Bien, ya lo tenemos. Ya tenemos ahí las coordenadas del vértice. Entonces, el vértice, o en este caso el mínimo, lo voy a tener en el punto x 2,5 y menos 2,25. Ese sería el mínimo. Hay otra forma de calcular. ¿Cómo sería? Bien, segunda forma. Si yo tengo mi función f de x igual a x cuadrado menos 5x más 4, calculo la primera derivada. La primera derivada es 2x menos 5 y lo igualo a 0, que sería 2x igual a 5, x es igual a 5 medios, que es igual a 2,5. Ese valor me da los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Aquí tengo el 2,5. Si yo cojo un valor mayor que el 2,5, por ejemplo el 3, esto me tiene que salir creciente, seguro. Y esto me tiene que salir decreciente, porque si es una parábola contenta, necesariamente este tramo tiene que salir decreciente y este creciente. Vamos a ver. Vamos a sustituir este valor, por ejemplo el 3, vamos a sustituir el 3 en la primera derivada. A ver qué me queda. 2 por 3, 6 menos 5, positivo, tramo creciente. Y vamos a coger el 0, ¿y qué me queda aquí? F' de 0 me queda negativo, tramo decreciente, efectivamente. Entonces, si este tramo es decreciente y esto es creciente, aquí exactamente en el 2,5 lo que voy a tener es un mínimo. Un mínimo. ¿Cuánto vale la coordenada y? Lo único que voy a hacer es sustituir el 2,5 en la función, que ya lo sustituí, y la coordenada y cuando x es igual a 2,5 y vale menos 2,25. Y es otra forma de calcular el mínimo. Ya lo tenemos. Entonces, gráficamente, esta parábola va a ser así. Represento los ejes cartesianos. Aquí tengo x, aquí tengo y el mínimo lo voy a tener aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a tener en el 2,5, 2,5, 1, 2, 3, 2,25. Ahí es donde voy a tener el mínimo. Y como esto es una parábola contenta, que va hacia arriba, fíjense, aquí tengo el 4. Este 4 significa el punto de corte con el eje Y. Por lo tanto, la parábola va a pasar por este punto. 1, 2, 3, 4. Va a cortar por este punto de aquí. Y esto va a ser así. Yo sé con total seguridad que el término independiente va a ser el punto de corte con el eje Y.
pero para representarla exactamente me hace falta saber este punto de aquí y este punto de aquí. ¿Y eso qué son? Simplemente los puntos de corte con los ejes, con este caso con el eje X. ¿Cómo calcularíais los puntos de corte con el eje X? Simplemente lo que tendré que hacer es resolver la ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque para calcular los puntos de corte con el eje X, lo que tengo que hacer es que y tiene que ser igual a 0. X cuadrado menos 5x más 4 tiene que ser igual a 0. Y ahora hago menos b menos 5 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado 25 menos 4 por a por c partido de 2 por a. Esto es igual a 5 positivo más menos raíz cuadrada de 4 por 4 son 16 menos 4 por a por c. Y esto me queda 25 menos 16 partido de 2. Y esto es igual a 5 más menos raíz de 9 partido de 2. Y me queda 5 raíz de 9. Es 3. 5 más 3 partido de 2, que es igual a 4. X1, 5 más 3, 8 dividido 2, 4. Y X2 es igual a 5 menos 3 partido de 2, que es igual a 2 partido entre 2, 1. ¿Bien? Entonces ya tengo los puntos de corte con el eje X, que es X igual a 1 y X igual a 4. Por lo tanto, ya tengo representado mi función. Esta de aquí arriba, la parábola normal. Pero ahora, ya voy a borrar todo esto. Es así como se representa cualquier parábola. Fíjense ustedes que en este caso la parábola no es simétrica, como habíamos adelantado, no es simétrica respecto del eje Y. En este caso la tenemos desplazada hacia la derecha. Bien. Ahora lo que ocurre es que tenemos una nueva función que es la misma parábola pero en valor absoluto. En valor absoluto ya dijimos que era un truco de magia que hacía que lo positivo seguía siendo positivo, pero lo negativo lo transformaba inmediatamente en algo positivo. Entonces, sin saber muchas mates, vamos a ver cómo quedaría esa función desde el punto de vista gráfico. Voy a borrar todo menos la gráfica. Bien. Desde el punto de vista gráfico, yo tenía algo así y algo de esta forma. Esa es mi función. Bien. Este punto habíamos dicho que era el 1, este punto de aquí habíamos dicho que era el 4 y este punto de aquí también habíamos dicho que era el 4. Esta es la parábola de aquí. ¿Pero qué ocurre con esta de aquí? Bueno, pues simplemente lo que va a hacer es que todo lo que es negativo en esa función lo va a transformar en positivo. Y la pregunta es, ¿qué es negativo en esta función? Todo lo que tenemos en el eje Y negativo. La parte negativa de esta función es esto de aquí. Y ahora lo que va a ser la función valor absoluto es eso, convertirlo en positivo. ¿Y qué es convertirlo en positivo? Hacer esto. Esto que está negativo lo va a convertir en positivo. Y finalmente, mi función valor absoluto de esa parábola va a tener esta forma. Esta forma aquí, así, y luego así. Este punto seguiría siendo el 1, este punto seguiría siendo el 4 y este punto de aquí es el 4. Y ya tendríamos representada la función valor absoluto de la parábola anterior. Bien, ahora es ¿cómo lo haríamos matemáticamente? Porque si a mí me dan de entrada esto y yo quiero representarlo gráficamente y expresarlo como una función a trozos, ¿cómo lo haríamos? Muy bien, es súper sencillo.
Vamos a borrar ahí. Y hacía exactamente lo mismo que hice en el caso anterior del valor absoluto de una recta. Yo tengo y igual a valor absoluto de x cuadrado menos 5x más 4 en valor absoluto. Y esto decimos que lo vamos a transformar en una función a causa. Bien. Fíjense que la función, ya lo tengo prácticamente todo hecho, la función es positiva en este tramo y positiva en este tramo de aquí. Es decir, para x mayores que 4, si x es mayor o igual que 4, la función es positiva y no está bien. Si x para x menores que 1, también la función es positiva. Aquí no hay que cambiar nada. ¿Ves? Si estamos en x más pequeñitos que 1, mi función era positiva. Y si estamos para x más granditos que 4, mi función era positiva. Por lo tanto, pongo la función normal. X cuadrado menos 5x más 4. Y x cuadrado menos 5x más 4. Prueben ustedes. Cojan un valor más chiquitito que el 1. Por ejemplo, el 0. Para que vean que les da un valor positivo. 0 al cuadrado, 0. Menos 5 por 0, 0, más 4, positivo. Y fíjense, cojamos un valor más grande que el 4 para que vean que también me da un valor positivo. 5 al cuadrado, 25. 5 por 4, 20. 25 menos 20, 5 más 4, 9, positivo también. Y ahora tenemos un tercer intervalo que va entre 1 y 4. Si x es mayor que 1, menor que 4. Ahí mi función es negativa. Por lo tanto, lo que pondré es x cuadrado menos 5x más 4, todo multiplicado por menos 1 para que me lo convierta en positivo. Al multiplicarlo por menos 1, me lo convierte en positivo. Al multiplicarlo por menos 1, me lo convierte en positivo. Y esto al multiplicarlo por menos 1 me lo convierte en positivo. Vamos a coger un ejemplo. El 2. 2 al cuadrado, 4. 5 por 2, 10. 4 menos 10, menos 6. Menos 6 más 4, menos 2. Multiplicado por menos 1 me lo transforma en positivo. Me da negativo, pero multiplicado por menos 1 me lo transforma en positivo. Y ya con eso tenemos perfectamente estudiada el valor absoluto de una función. ¿Vale? Y con eso terminamos ahora la primera parte de representación de funciones.